del 26 al 27, la creación del hombre. Quiero, antes de acabar el capítulo 1 del Génesis, recordarles que cuando originalmente se escribió la Biblia, no había división de capítulos, ni de versículos tampoco. Eso nosotros lo pusimos. Entonces, si tú tomas el manuscrito original en el hebreo del Génesis, vas a encontrar que no hay división entre el capítulo 1 y el capítulo 2. Está todo seguido. Nosotros hemos hecho esta división para facilitar su estudio. Pero cuando nosotros vemos, por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 27, que dice la Biblia, creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Nosotros sabemos en el capítulo 2 que fue primero el hombre, ¿correcto? Pero aquí en el capítulo 1 se nos pinta toda la creación y encontramos después en el capítulo 2 el detalle de toda la creación. Entonces el capítulo 1 es lo que Dios dice acerca de la creación y en el capítulo 2 la introducción a la relación del hombre con Dios de una forma más detallada. Pero vamos a continuar en el capítulo 1, versículo 28, donde después de la creación del hombre, la primera orden que Dios le da al hombre y lo primero que el hombre escucha de Dios es, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho. Y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Quiero en primer lugar detenerme en el versículo 28 para mostrarles a ustedes que ya que Adán despierta y ya que Dios sopla dentro de él más adelante en el capítulo 2, lo primero que escucha Adán, lo primero que al destapar sus oídos, al soplar Dios el aliento de vida dentro de este hombre, lo primero que Adán escucha es que él tenía una mujer para que los dos pudieran tener hijos. Una de las preguntas que no pueden los evolucionistas contestar es ¿de dónde sacó el chango la changa? O sea, ¿de dónde sacó cada especie, el elefante la elefanta, el canguro la cangura, el camello la camella? Pero ¿cómo es posible que por la selección natural haya podido crearse los dos sexos para que los dos pudieran encontrarse el uno con el otro? Esto es una casualidad demasiado casual. Y es increíble, ¿verdad?, que podamos creer nosotros que por un accidente sale un hombre con órganos reproductores masculinos, un pájaro, un insecto, un sapo, un balleno, un tiburón, y es por otro accidente todo exactamente su contraparte. Esto es algo absolutamente absurdo e irracional, pensándolo desde un punto de vista lógico. Entonces vemos que Dios es el creador de los órganos reproductores masculinos y el creador de los órganos reproductores femeninos. Y lo primero que observamos es que Dios le da la orden al ser humano de tener hijos. Muchos dirán, bueno, aquí es porque el hombre no había pecado. Pero vean ustedes Génesis 9. Después del pecado y después del diluvio, Génesis 9, versículo 1. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Entonces quiero que entiendan el principio básico de tener hijos en este mundo. Antes del pecado, la orden era tener hijos. Y después de que el hombre pecó, la orden siguió, tengan hijos. Entonces, el sexo no solamente es para que podamos disfrutar nuestros cuerpos, hombre y mujer, sino que el sexo, el matrimonio, más bien se podría decir, porque sabemos que la Biblia nos muestra claramente que el sexo no puede ser usado antes del matrimonio, el sexo fue dado para ser usado dentro de los límites de Dios en el matrimonio, y Dios anhela que toda pareja tengan hijos. Las pastillas anticonceptivas, los métodos intrauterinos, todas las cosas que el hombre ha inventado no tienen su origen en la Biblia. Y quiero decirles a ustedes lo siguiente.
El otro día un doctor me dijo, bueno, mira Armando, es que si Dios diera el mundo como está ahorita, de seguir multiplicándose, ya somos aproximadamente 5 billones de personas en este globo. Y si seguimos y no frenamos la población en México, vamos a tener problemas muy serios. Y yo le contesté y le dije, ¿sabe qué, doctor? El problema está en lo siguiente, en que más de las 2/3 partes de los niños que nacen ilegítimamente. Entonces, Dios quiso que el hombre se multiplicara teniendo hijos lícitamente en el matrimonio. Y 2/3 partes de la población mundial son hijos que no tienen papá o hijos que no tienen mamá. Tuvieron la mamá y los dejaron, o tuvieron un papá y no sabe la muchacha ni quién es el papá. Y vemos que así se multiplica el mundo, y nada más en Estados Unidos hay 15 millones, nada más en Estados Unidos hay 15 millones de niños que no tienen papá. Vamos a ver en el Salmo 127, porque antes de cualquier cosa, yo quiero ser fiel a la palabra de Dios. Y hay mucha discusión acerca del control de la natalidad, y lo vamos a ver en 5 minutos. Pero les voy a mostrar a ustedes más de 5 pasajes en la Biblia, donde la Biblia está en contra del control de la natalidad. Y después de mostrarles a ustedes de que Dios está en contra del control de la natalidad, y de que es antibíblico de que una muchacha tome pastillas anticonceptivas, a menos de que sean recetadas por un ginecólogo porque necesita hormonas, ella está violando una ley natural de Dios. Y ya no solamente vamos a ver la ley natural de Dios, el simple hecho de las pastillas anticonceptivas, los mismos ginecólogos nos lo dicen. La muchacha corre el riesgo, número 1, de volverse estéril. Número 2, cambia absolutamente fisiológicamente todo su metabolismo, se vuelven irritables, etcétera, etcétera. Número 3, alteran su regla mensual. Entonces, ya no visto desde el punto bíblico, sino desde el punto de vista médico mismo, las pastillas anticonceptivas es un atentado en contra del cuerpo que Dios nos dio. Y después de mostrarles todos estos pasajes, les voy a decir a ustedes en qué opción se encuentra una pareja cuando los dos son cristianos para tener hijos delante de Dios y tener una conciencia limpia en esta noche. Dice el Salmo 127, en primer lugar, tomen nota de todos los pasajes que les voy a mostrar, versículo 3. He aquí herencia del Seguro Social, dice. No, ¿verdad? Dice, herencia de Jehová son los hijos. Y dice, cosa de estima. Algo, en el hebreo esta palabra es algo maravilloso, de un olor suave a los ojos de Dios. Simple y sencillamente porque es Dios el que da la vida. Ahora vean ustedes el Salmo 113, versículo 9. 113:9. Él hace habitar en familia a la estéril, que se goza en ser madre de hijos. Aleluya. O sea que si hay alguien en esta noche estéril, y tú le pides como Ana en 1 Samuel capítulo 1, oh Dios, mándame hijos, dice la Biblia, que para Dios es un gozo el que una mujer estéril pueda dejar de ser estéril y producir hijos. Porque vamos a seguir viendo en la Biblia que ante los ojos de Dios, cuando una mujer se embaraza, es de gozo para Él, pero siempre y cuando se embarace lícitamente, legítimamente. Entonces, Dios es el único que puede cerrar una matriz. Dios es el único que puede abrir una matriz. En las manos de Dios está la vida de los niños. Ahora veamos a continuación en Isaías, capítulo 45, Isaías 45, versículo 10, Isaías 45, 10. Ay del que dice al padre, ¿por qué engendraste? Y a la mujer, ¿por qué diste a luz? Fíjense nada más. Y si leen ustedes desde el versículo 9, vamos a leer desde el 9 para que vean los ayes. Ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. ¿Dirá el barro al que lo labra, qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Ay del que dice al padre, ¿por qué engendraste? ¿Por qué eres tan tonto de haber embarazado a tu esposa? Y a la mujer, ¿para qué eres tan tonta de haberte embarazado? Dice la Biblia, ¡ay! De las personas
que critican a los que se embarazan. Isaías 46, ahí a la vuelta. Versículo 3. Isaías 46, 3. Oídme, oh casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel, los que sois traídos por mí desde el vientre, los que sois llevados desde la matriz. Isaías 66. Versículo 9. Isaías 66, 9. Yo que hago dar a luz, ¿no haré nacer? Dijo Jehová. Yo que hago engendrar, impediré el nacimiento, dice tu Dios. Y la respuesta está en ti, amiga, y en ti, amigo, que me escuches. Muy bien, la alternativa en el siglo XX es la siguiente. A la luz de la Biblia, nosotros vemos que Dios bendice a las embarazadas y Dios anhela que cuando tú te cases, ustedes tengan hijos. Hay una filosofía actual que dicen vamos a divertirnos 2 o 3 años. Nos vamos a ir a Hawái, etcétera, etcétera, a conocernos un poco de más. Y fíjense lo que están diciendo, a conocernos un poco de más, como si en 2 años se fueran a conocer. Y después vamos a empezar a tener a los hijos. Miren, antes de que fueran las ciudades llenas de gente como están ahora, la bendición más grande que había para una señora viviendo en el campo era tener niños. Porque uno ordeñaba la vaca, el otro la ayudaba en la cocina, el otro ayudaba a clavar la cerca, el otro a poner el techo. Era una bendición tener hijos en el campo. Pero ahora en la ciudad, como nosotros estamos viendo a nuestro alrededor, encontramos que es una maldición tener muchos hijos. Porque todos viven en el mismo departamento, los departamentos están muy caros, etcétera, etcétera. Y el cristiano se enfrenta entonces ante su conciencia y ante la ley, ante la presión de la familia, ante la presión de los amigos, ante la presión de disfrutar la vida y ante la presión de lo que Dios le dice. ¿Cuál es mi consejo a las parejas cristianas que viven en una ciudad? Yo siempre le dije a mi esposa, mira, a mí me encantaría tener 15 niños y claro que los hombres somos hasta cierto punto egoístas al pensar en eso, porque no somos nosotros, ¿verdad?, los que los traemos. Pobres señoras. Mi abuela, me acuerdo, la madre de mi padre, tuvo 17 hijos. Ella sola, mi abuela Teresa, y ella fue una mujer de Dios. Yo no sé si realmente era salva, pero ella era una mujer que amaba a Dios con todo su corazón. Nunca supe nada más que leía la Biblia en la mañana. No sé si me la voy a encontrar en el cielo, pero los 16 hermanos de mi papá fueron una bendición para ellos dos. Ella estaba fuerte, estaba bien vitaminada, y a los 17 hijos después, ella se encontraba a los 47 años de edad en perfectas condiciones. Ahora, la pregunta es la siguiente, entonces, ¿qué debemos hacer con las parejas ahora? Y como nosotros como cristianos, ¿qué debemos aconsejarles? Les voy a decir lo siguiente. Cuando ustedes vienen con un pastor, y ustedes me dicen, Armando, nos acabamos de casar, ¿debemos o no tener hijos? La respuesta es, deben tenerlos a la luz de la Biblia, número 1. Número 2. Si ustedes han tenido ya 3 o 4 hijos, o sea, ya hay parejas aquí que tengan 3 o 4 hijos, y a la luz del doctor y del ginecólogo es peligroso de que ella, por ejemplo, haya pasado ya los 40 años, ustedes saben que una mujer después de los 40 años es más difícil que tenga los niños sanos, puede la mujer ligarse o cortarse las trompas, pero no usar métodos anticonceptivos que van a afectar en contra de su salud. Entonces, es mejor ligarse y dejar hasta ahí la cosa, ¿verdad? Y ya no volver a tener hijos y quedarse con los que tienes, que estar usando métodos anticonceptivos. Ahora, si son jóvenes, disfruten a los niños. Miren, yo digo, no estoy tan joven, ¿verdad? Pero déjenme decirles algo. De veras, la bendición más grande para mi vida es tener hijos de 18, ya va a cumplir 19 años de edad, mi hija Kim, y me ve como si fuera su hermana. Hay una descompensación tremenda entre cuando el padre le lleva al hijo 20, 25 o 15, 20, 25 años de edad. O sea que tú llegas al tostón y tu hijo tiene como 20 o 15, nunca hay una identificación, o es muy difícil esta identificación. Pero ha sido una bendición para mí. Yo a los 21 años de edad ya estaba casado, a los 21 años de edad. Y desde los 21 años de edad soy padre. Ahorita tengo una hija de 18 años, va a cumplir 19. Y el más, Moisés tiene 15 años, va a cumplir 16. Y nos vemos como jóvenes, ¿no? Yo veo ahorita que es una bendición y nunca nos ha faltado un solo huevo para comer. Ahora, si Dios envía a los hijos, fíjense ustedes la lógica bíblica, si Dios envía a los hijos, ¿ustedes creen que los envía como una maldición? Ah, pues ahora te voy a mandar un par de cuates para que te vaya como en feria y para que no tengan ni para que alimentarlos. Digo, ¿qué dice Santiago? El Padre que está en el cielo, el Padre de las luces, todo don perfecto viene de Él. Y dice la Biblia, bendición de Jehová son los hijos.
Entonces, cuando ustedes son cristianos, acuérdense que ya no nos medimos con el parámetro del seguro social. La familia pequeña vive feliz. Ahora, la pareja cristiana tiene que venir delante de Dios los dos y decirle: Señor, aquí estamos delante de ti, tú abres o tú cierras la matriz de mi esposa y todos los hijos que nos mandes son bienvenidos. Queremos que tú nos des el sentido común para poder educar a esta familia. Si tú los mandas, Padre, te damos gracias, porque cuando tú mandas, tú también provees los medios para educarlos. Las familias que tienen hijos y que no tienen ni para educarlos, etcétera, etcétera, los encontramos en las familias no cristianas. Dice la Biblia: joven fui envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue el pan. Entonces, yo no solamente les quiero mostrar que la orden de Dios desde el principio de la creación es: fructifiquen y multiplíquense, pero de hijos legítimos. Ahora, a continuación, regresamos a Génesis. Encontramos nosotros también que no solamente les da la orden de, y no nada más tener 4 o 5 hijos, se dice: llenen la tierra. Si yo les preguntara ahorita, ¿ustedes creen que la tierra está sobrepoblada? ¿Cuántos me contestarían que sí? No le saquen. ¿Saben ustedes que no está sobrepoblada la tierra? Estamos demasiado concentrados en determinadas áreas, pero si se juntara toda la población de la tierra, escuchen esto, ahorita, los 5,000 millones de habitantes que somos, cabríamos todos en el solo estado de Texas. Pero el egoísmo, los monopolios, la avaricia y la codicia del hombre lo han hecho. Vete tú nada más, por ejemplo, a la carretera Cuernavaca. Yo siempre pienso: caray, tener una cabañita ahí junto al popo, y mi bote, mi hoyo de agua, mi chivito, mi vaquita, mis becerritos, mi huertita, y no, ya vivir de esto nada más, qué maravilloso sueño sería. ¿Por qué no lo hace la gente? Porque todos estamos presionados a concentrarnos en las ciudades. Y vienen y llenan Acapulco los indígenas, y llegan los indígenas de la Ciudad de México, y se calcula que están llegando 100,000 personas al mes al Distrito Federal. O sea, casi más de 1 millón al mes de personas. Entonces, todo esto está haciendo que nosotros nos concentremos en un lugar y nos pase lo que les pasa a las ratas. Cuando tú agarras a una rata, a 10 ratas, y las pones en 5 metros cuadrados de espacio, van a durar 5 años. Si tú esas 10 ratas les reduces a 5 metros el espacio, viven la mitad del tiempo. Si se los reduces otra vez a la mitad, viven menos tiempo. Y mientras más pequeño el espacio, menos viven. Así nos pasa a nosotros también. Mientras más apretados, más smog, más gritos, más claxons, más neurosis, más neurastenias, más paranoias existen. Vete al monte y vas a vivir el doble de lo que estás viviendo aquí. Pero aquí vives mucho menos por la situación en que estamos nosotros, como ratas amontonados en los edificios y en los condominios. Entonces, vemos que todo esto era el plan original de Dios. Y a continuación viene la segunda orden. Señoríen en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Aquí encontramos que el hombre es puesto como administrador del planeta Tierra. Cristo constantemente contaba parábolas. He aquí un padre les dejó a los hijos ¿una qué? Una heredad. Y se fue y les dijo: mientras yo me voy, ustedes trabajen, ustedes actúen, y cuando yo venga les voy a pedir cuentas. Esta es la historia del ser humano. Nos ha entregado Dios un planeta que lo acabó con una perfección maravillosa: la atmósfera, el ozono, los paisajes, las montañas, el cielo, las aves, los pájaros, los elefantes, el camello para los que vivan en el desierto, las ovejas para los que vivan en los montes, los caballos para los que vivan también en los desiertos, para que los transporten. Todo nos rodeó, ríos, lagos, todo para que nosotros cuidáramos este planeta. Juzguen la tierra, dice, sojúzguenla, que en el hebreo significa gobiernenla o tengan dominio sobre ella. Las aves de los cielos, los peces del mar y los animales de la tierra, todo está bajo el control de ustedes. Y hasta ahorita no existe ningún animal que el ser humano no haya podido domar. Vemos entonces que cuando Cristo venga, el hombre habrá acabado con todo lo que Dios le dio. Cuando Cristo venga, hemos acabado con el aire, el mar, la comida, los ríos, y aparte de acabar con el mar, hemos acabado con otras propias vidas. Se calcula que hay más mujeres fumando y bebiendo alcohol que hombres en Latinoamérica. Vean 1 Corintios capítulo 3. Yo entiendo por qué hay más mujeres fumando, por qué hay más mujeres neurasténicas que hombres. Pobres mujeres como las tratan los hombres. De veras, pobres
Aún los cristianos encontramos que hay maridos cristianos que la siguen tratando como si fueran sirvientas. Dice en 1 Corintios 3, 16 al 17, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Escuchen el versículo 17. Si alguno destruyere el templo de Dios, o sea, su cuerpo, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Cuando tú conviertes tu cuerpo en un mercado, y cuando tú no le das a tu cuerpo el ejercicio, la comida, el aire que necesita, dice Dios, yo mismo me voy a encargar que vivas menos. Y si no lo has entendido, quiero decirte que te lo voy a hacer entender a través de alguna disciplina fuerte. Entonces, Dios ha dejado al hombre como administrador y el hombre ha fracasado. Si leemos el último libro de Apocalipsis, encontramos que la Biblia dice, y se volvieron sangre los ríos, los mares, las montañas desaparecieron, vinieron terremotos, van a abrir las llaves de las aguas, de los grifos, y va a salir alacranes, sapos, tarántulas, víboras, quién sabe qué tantas cosas, y todo absolutamente en el mar. Vayan ustedes a los puertos aquí en México y todo el desecho de los hoteles va hacia las bahías. El drenaje, las aguas negras, todos los árboles nos los hemos acabado los animales, hemos acabado con todo lo que tenemos. Y cuando Cristo venga, la situación del mundo será la más lastimera que existe. Después de la maravilla que Dios nos dio, vamos a nosotros a comprobar de que no éramos dignos, viviendo separados de Dios, de poder gobernar este mundo. A continuación dice el versículo 29 y 30, que ya que Adán dice, bueno Señor, qué bien todo, pero ahora ¿qué de la papa? ¿Con qué nos vamos a alimentar? Y vamos a ver antes de que el pecado entrara, cuál era el alimento del ser humano. Y dijo Dios, he aquí les he dado toda planta que da semilla que esté sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os será para comer. Y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Encontramos entonces que tanto los animales como el ser humano eran vegetarianos. Tú me puedes preguntar, pero mire, yo soy evolucionista. ¿Y cómo es posible que usted pueda decir eso? ¿Es esto posible? Quiero que consideres los siguientes hechos. ¿Sabían ustedes que los dinosaurios y los elefantes son herbívoros? Los leones, cuando son mantenidos en cautividad, se mantienen muy bien con una dieta vegetariana. Los perros, gatos, osos y otros carnívoros actuales también pueden vivir sin carne. Yo tengo una perra que vive con croquetas hace 8 años. Vemos nosotros entonces que después de la caída humana, la creación sufrió un cambio. Vean Génesis 3:14. Cuando comenzamos a comer carne y cuando los animales comenzaron a matarse unos a otros. Antes del pecado, el león se llevaba con el gato, el buey con el tigre, los alacranes no tenían veneno, las arañas no picaban, no había víboras venenosas, etcétera, etcétera. Dicen en Génesis capítulo 3, versículo 14. Y Jehová dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Versículo 18. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Cuando el pecado entró al mundo, los animales posiblemente comenzaron a desarrollar los colmillos especiales para poder masticar la carne, y el hombre también comenzó a masticar la carne. Pero antes de la creación, todos eran vegetarianos. Las serpientes y otros animales fueron cambiados. Antes del pecado, hermanos, no había dolor. Cuando un león mata a un venadito, implica dolor en el venadito. ¿No es verdad? Y vemos que los animales fueron cambiados. La creación a las rosas, les crecieron las espinas, a los animales el veneno, y toda la creación, toda la ecología fue transformada, así como la misma biología del mundo animal, por causa del pecado del ser humano. Ahora vean ustedes en Isaías 11,
que en el milenio se va a volver a restaurar la misma creación. Volveremos a ser vegetarianos en el milenio. Isaías 11, versículo del 6 al 9. Morará el lobo con el cordero, o sea, así estaban originalmente. El leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pacerán sus crías, se echarán juntas, y el león como el buey comerá, ¿qué dice? Paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal, ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Ahora regresamos a Génesis capítulo 9. Todos los cristianos, el milenio que ya está en algunos años más a nuestro alrededor. Vemos en Génesis capítulo 9 que después del diluvio se da otra orden diferente. Fíjense, la orden de multiplicarse permanece, pero en cuanto a la comida, después del diluvio se cambia. Génesis 9:3. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano demandará la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque imagen de Dios es hecho el hombre. Entonces ahora Dios le dice a los hombres, ahora cualquier cosa que se mueve, cómansela, con una condición, no se la coman con su sangre. Si encuentras una gallina, le dice Dios a Noé, agarra la gallina a Noé y no la estrangules ni la hagas así y te la comas y la metas a un caldo, sino córtale el pescuezo, sácale toda la sangre y cómetela sin sangre. Y vemos que esta misma orden se mantiene en el Nuevo Testamento, como lo vamos a ver más adelante. Los cristianos podemos comer de todo, menos moronga. Ahora hay una pregunta muy importante. ¿Podemos actualmente los cristianos ser vegetarianos para ser más bíblicos? Vamos a 1 Corintios 8 y quiero contestar preguntas muy importantes porque la Biblia profetiza que en los últimos tiempos vendrían falsos apóstoles, falsos profetas, gurús que le dirían a la gente que debe abstenerse de tal o cual alimento. 1 Corintios 8, versículo 2. Quiero mostrarles el principio por el cual el cristiano se guía. 1 Corintios 6:12. 1 Corintios 6:12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Pregunta, ¿podemos comer puerco los cristianos en el siglo XX? Respuesta, sí podemos. Nos es permitido, nos es lícito hacerlo. Hay una secta que se llaman los adventistas del séptimo día que prohíben comer carne de puerco. A la luz de la Biblia, sí podemos comer carne de puerco, pero la pregunta no es si podemos comerla, sino la pregunta es si nos conviene. Entonces tú eres una persona que padeces constantemente problemas gastrointestinales por las carnitas. Y además ya estás un poquito gordito o gordita. Y agrégale el chicharrón. Y agrégale las manitas de puerco a las 12 de la noche que te levantas a comer. Y el mole, etcétera, etcétera. Entonces, no, pues todo me es lícito. Muy bien, pero hay otra pregunta que te tienes que hacer. Dado mi metabolismo y dado mi organismo, no me conviene hacerlo. Entonces, yo tengo la costumbre, por ejemplo, de ir 2 veces al año a que me hagan una biometría hemática de la sangre. Y constantemente estoy checando mi colesterol, estoy checando el ácido úrico, etcétera, etcétera, para saber cómo ando. Y de repente me sale el examen el mes pasado, muy alto en ácido úrico. Le digo a mi esposa, dame menos carne. Muy alto el colesterol, me quito los huevos. Pero estamos checando nuestro cuerpo para poder alimentarnos de acuerdo a nuestro metabolismo. Yo les decía que mi abuelita tiene 94 años.
Y mi abuelita ha comido un huevo diario desde hace 50 años. Y su examen del metabolismo acaba de mostrarle que no tiene colesterol. Bueno, es que ella trabaja diferente a mí. Entonces ella sí puede comer huevo, pero el día que yo llegue a su casa, ella me puede decir, come huevo. Abuelita, yo lo puedo, tú lo puedes comer, pero tú no me puedes, como cristiana, prohibírmelo. Porque a mí me hace mal y a ti te hace bien. Entonces no me lo como porque sea pecado, sino porque no me conviene hacerlo. Pero cuando un cristiano se levanta y le dice a los demás, tú no puedes hacer esto o no puedes hacer aquello, se convierte en un legalista. Vean Romanos 14. Y en Romanos 14 se aclara, sin lugar a dudas, estos pleitos de a ver quién es más espiritual por no comer carne. Y dice Romanos 14, reciban al débil en la fe, pero no para contender sobre opinión. Porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro que es débil come legumbres, o sea, un cristiano nuevecito. El que come no menosprecia al que no come. Y el que no come no juzga al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Versículo 20 y 21. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas, a la verdad, son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Hermano, ¿es pecado tomarme una chela? No, no es pecado. Pero no vayas mañana. El hermano Altucin dijo que podíamos tomar cerveza. No es pecado tomarte una chela, pero sí es pecado si te la tomas enfrente de un cristiano inmaduro. ¿Podemos tomar vino? Sí. ¿Quién dice que es pecado el vino? El Señor Jesucristo tomaba el vino, pero el cristiano no toma vino, no porque sea pecado, sino porque no nos conviene. Una vez estábamos en una casa de unos hermanos en Estados Unidos, una pareja de cristianos maduros, bueno, más o menos 2 que 3, y estaban nuestros hijos en la alberca y sacaron una botella de vino importada, no sé, yo no sé ni de vinos, ¿no? Pero ahí estaba la botella en la mesa, y en ese momento ellos y sus hijos están acostumbrados a comer vino porque ellos se educaron en Europa, no hay ningún problema, ¿no? Y son cristianos los muchachos también, y no juzgan a los padres. Pero en ese momento mis hijos estaban chiquitos, esto fue hace como 6 o 7 años de edad, estaban en la alberca, y en cuanto pusieron la botella en la alberca, pero me acuerdo de los ojos de Moisés y de Andrea así, asomándose por la orilla de la alberca, pero así como pescado los tenían, esperando ver qué cosa iba a hacer su papá y su mamá con la botella de vino. Y en ese momento los volteo a ver y veo que me están observando, y le digo al hermano, mejor sírveme un refresco. Y el hermano se enoja, oye, Armando, pero no sos legalista, que el vino, etcétera, etcétera, y que le digo, acompáñame a la sala, y les mostré Romanos 14. Y le dije, miren, podemos hacerlo y no es pecado, pero ¿saben qué? En este momento me pregunto si no puedo yo tropezar a mi hermano, a mis hijos propios, por tomar vino, porque si ellos me ven tomar una copa, van a pensar, mi papá se va a acabar la botella. O ellos mismos un día en la casa me van a decir, oye papá, ¿por qué no puedo tomar una copa de vino si tú lo haces? ¿Se dan cuenta? Lo he tropezado, lo he debilitado y le he causado un pecado. Y dice 1 Corintios 8, pecando contra los hermanos, contra Cristo pecáis, porque hieres su débil conciencia. Hermanos, ¿pueden entender esto? Porque constantemente la gente nos está preguntando, ¿es pecado tomar una cerveza? ¿Es pecado tomar vino? ¿Es pecado hacer aquello? ¿Puedo entrar a ver Cobra? ¿Puedo entrar a ver Rambo? Entonces la pregunta no es si puedes, sino si te conviene hacerlo. Yo confieso en mi propia vida que muchas veces, por abusar de esta libertad, he tropezado a otros hermanos. Ha habido ocasiones en que me he tomado una cerveza cuando no lo debí haber hecho. ¿Y por qué? Porque había hermanos más débiles en la fe que los podía tropezar. Ahora, el problema conmigo es que no hay problema con la cerveza, pero hay otros hermanos que fueron ex-alcohólicos.
Y que si se toman nada más una cosita de cerveza, les va a volver a venir otra vez de que los recuerdos y se les va a subconsciente y de ahí se van a la cantina. Entonces hay hermanos que ni siquiera medio vaso de cerveza. Cada quien dará cuentas a Dios. Cada quien sabe lo que es responsable delante de Dios. Por eso dice en 1 Timoteo que los líderes de la iglesia no sean dados a mucho vino. O sea, sí se les permitía algo, pero no a mucho. Tendrían que tener control y sobriedad sobre todas las cosas. El problema está en lo siguiente. Por ejemplo, ¿es permitido un whisky? Ahí sí, no. Martini, no. Bloody Mary, no. Una Cuba, no. ¿Saben por qué? Porque ahí hay un contenido de más del 50% de alcohol. Y así que te tomes de whisky o así de coñac, ya no eres dueño de ti mismo. De ahí brincas a otra copa. En otras palabras, cualquiera de ustedes, y escúcheme muy bien, que tenga en su casa botellas de licor y entren hermanos nuevos, ustedes los están tropezando. Había una casa que me invitaron hace 2 meses y llegué y el hermano tenía el bar ahí, pero había botellas de todo, con hijos. Y me dijo, oye Armando, pero es que ya no las uso. Y le dije, me dijo, las regalo. Le dije, ni eso. ¿Sabes lo que tienes que hacer? Romperlas y echarlas en el excusado. Todas. Ningún cristiano puede en su casa tener ninguna sola botella de licor. Para no tropezar a aquellos que vienen. Ahora, mucho menos cuando hay un estudio bíblico. Yo les he dicho a los pastores y a los diáconos de nuestra iglesia, cuando ustedes vayan a una casa, dense cuenta inmediatamente con ojos de águila a ver si no hay un bar o botellas a la vista. Y si las hay, hablen con los dueños de la casa. Si no entienden, sacúdanse el polvo y váyanse a otra casa. ¿Por qué? Porque todos los cristianos nuevos, débiles en la fe, ven al hermano y dicen, pues el hermano tiene copas de licor, ¿por qué no los voy a tener yo? Entonces, hiriendo su conciencia, lo debilitas. Dice la Biblia, no haré nada en que pueda yo tropezar a mis hermanos, porque ahora vivimos bajo la ley del amor. Es muy importante para todos ustedes, para que puedan comprender lo que Pablo escribió en Colosenses capítulo 2. Tenemos que ir aumentando nuestro discernimiento espiritual. Colosenses 2, versículo 16. Dice Pablo, Colosenses 2, 16, por tanto nadie los juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. O sea, ya ningún hermano, si yo veo a algún hermano, ¿verdad?, que está bebiendo, yo ya no lo puedo juzgar, él dará cuenta a Dios y Dios lo va a disciplinar. Si veo a un hermano que en días de fiesta, que celebra o no celebra la Navidad, mira, si él siente y es débil poner un arbolito de Navidad, yo no le voy a decir, ¿tú no sabías que es de los paganos poner árboles de Navidad? Y hace como 1 o 2 años surgió por ahí un grupo aquí en México de cristianos que comenzaron a enseñar de que el cristiano no podía celebrar la Navidad. Y tenían que aprenderse Romanos 14. ¿Por qué? Porque podía el cristiano celebrar o no celebrarla. Cada quien esté convencido en su mente, él le va a dar cuentas a Dios. El Halloween es diferente, porque el Halloween es una fiesta de brujas. Pero en la Navidad no hay ningún problema en que alguien lo pueda celebrar. Nosotros ponemos árbol y le ponemos esferas y le ponemos, mi esposa las hace y aprovechamos el momento para testificar de Jesucristo y no podemos convertirnos en legalistas ni juzgar a nadie si celebra o no celebra la Semana Santa o la Navidad o los días de fiesta, porque todas estas cosas pertenecen a lo que era la ley. Ahora cada quien dará cuentas a Dios. Cuando nosotros comenzamos a juzgar a los hermanos de que somos más espirituales si no celebramos la Navidad, estamos muy equivocados, porque Colosenses 2 dice, nadie los juzgue en bebidas o en días de fiesta, en luna nueva o en días de reposo. Versículo 17, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Y en último lugar, 1 Timoteo capítulo 4. La palabra de Dios tiene que ser trazada de una forma sistemática. Y la palabra de Dios tiene que ser comprendida dentro de todo su contexto para no caer en herejías. En 1 Timoteo 4 se nos advierte lo siguiente. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Este versículo nos enseña que los demonios pueden susurrarle al oído a una persona ideas.
De repente que salga un loco con un rollo nuevo en la Biblia, ¿de dónde lo sacó? La Biblia dice que son doctrinas de demonios. ¿Cómo la sacó él? Hagan de cuenta que llegan al oído y le dicen los demonios, mira, enseña esto y esto y esto y esto. Enseña esto y esto y esto. Y ese hermano, dice Cristo, mis ovejas oyen mi voz. Ese hermano, el problema está en que dejó en algún tiempo en su vida, o si es que el hermano, de estar a tono, sintonizando la frecuencia de Dios, y llegó el momento que se le metió otra frecuencia y la confundió él por su falta de comunión con Dios y ha caído en la trampa de Satanás. Ahora dice que estas personas, versículo 2, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse. Cuidado cuando alguien te dice, ¿por qué un pedazo de papel nos va a casar? Esa es la filosofía de los jóvenes ahora. Podemos vivir juntos. Cuidado cuando tu novio te diga eso. Le dices, ¿sabes qué, chiquito? Ese pedacito de papel es un pacto de compañerismo enfrente de Dios, de la sociedad y de nuestras familias. Y cuando tú firmas el papelito, ese cochino que te está diciendo tu novio que no dice firmarlo, él se compromete con esa firma que le hace ahí, se compromete con el gobierno civil a mantenerte. Para que no te salga dentro de un mes, pues ahí nos vemos, gordis. ¿Cómo que nos vemos? Vas a la delegación y el acta del abandono de hogar y la ley te respalda. Ese papelito te ayuda para eso. Pero va a haber la filosofía que van a prohibir casarse. Y fíjense lo que dice. Y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó. ¿Quién es el que prohíbe todas estas? Todas las filosofías orientales. Todos los gurús, todos los que practican la meditación trascendental, prohíben comer esto, y aquello, y aquello, y aquello, y aquello, y nada de esto, y nada de carnitas, y nada de y nada más pollo, nada más carnes blancas, etcétera, etcétera. Y la Biblia nos muestra que todo con la palabra es santificado. Nadie nos puede prohibir nada. La pregunta es, ¿cómo anda mi organismo? Entonces yo puedo comer carne, y a lo mejor nunca tengo problema con el ácido úrico, porque mis exámenes de la sangre me muestran que como un bistec diario y no tengo problema. Pero si mi examen sale que no puedo tomar carne, entonces no la tomo. No porque sea pecado, sino porque no me conviene. ¿Ven ustedes toda esta secta de gurús? Se están levantando y son doctrinas de demonios. Y todos ellos enseñan que debes de llevar un régimen naturista. Yo estoy de acuerdo con ellos desde el punto de vista de la salud, pero no estoy de acuerdo con ellos que se imponga como una obligación. Y ellos lo imponen. Para poder tener un mejor karma y una mejor conciencia universal de lo divino, abstenerte de todas estas cosas. Y dice a continuación, para que con acción de gracias participaran de ello los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse. Sí, el sí condicional, sí se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración, las carnitas son santificadas. Muchos de ustedes se enferman porque de veras se convierte en algo mecánico la acción de gracias por la comida. Padre, te amo por los alimentos, guárdanos en el hueco de tu mano y bendice a todos aquellos que no tienen alimentos en el nombre de Jesucristo. Amén. No, ni lo sentiste, ni tu corazón, ni nada. Y al ratito, me duele el estómago, me cayó mal esto. Hay que, dice en Éfeso, recuerda dónde caíste y arrepiéntete. Cada vez que estés enfrente de los alimentos, con toda tu alma y con todo tu corazón, Padre, te pido en nombre de Jesús, la hermana me ha dado carnitas de comer, pues no me queda otra. Señor, santifícalas, bendícelas, Padre, y que yo dé un buen testimonio enfrente de ella, porque si me duele el estómago ahorita enfrente de ella se va a sentir muy mal. La palabra de Dios santifica muchas cosas y mata muchos microbios que de otra manera nos podían haber caído mal. Ahora vamos nosotros al versículo 7, regresamos a Génesis. Y dice la Biblia, versículo 31, Génesis 1:31, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Dios ya había acabado su obra. Anteriormente, recuerdan ustedes que varias veces se citó, y vio Dios que era bueno. Pero aquí hay otro adjetivo más importante. Vio que era bueno y dice, en gran manera. Alguien ha dicho que si las estrellas aparecieran solamente una noche, cada siglo, todas las personas saldrían a ver las estrellas para poder tener que contarles algo a sus hijos y a sus nietos. Pero nosotros encontramos que debido a que sucede cada noche, ya nadie
las observa cuando salen. ¿No es cierto? Esto ha sucedido con todos nosotros. El hombre ya no se maravilla de la creación, sino que el hombre ha acabado con la creación. Si nosotros de veras despertamos a la creación de Dios y vemos cuando Dios acabó las montañas, los cielos, las nubes, las estrellas así relampagueando en la noche, para que todo estuviera adornado, todo estuviera preparado para que su máxima, la cúspide de su obra fuera puesta en medio, que es el ser humano, y el hombre pudiera ver en toda la creación cómo los cielos cuentan su gloria y cómo todo da testimonio de él, el hombre por el pecado no puede admirar la creación. Yo recuerdo perfectamente bien esto cuando tenía 1 año y medio de convertido. Les he contado a muchos este testimonio, lo voy a repetir rápidamente. Mi esposa y yo vivíamos en Acapulco y llegó mi mamá y, oye, ustedes parecen ascetas, no quieren salir a ningún lado, ya ni la llevas a bailar, ya no van a la discoteca, etcétera, etcétera. Total que mi mamá nos agarró, nos metió en el coche y nos llevó por la costera de Acapulco y pasamos por el Bocachos y ustedes tienen que entrar y mira aquí que la go, y que entramos con mi esposo y mi esposa entramos así medio chiviados y como que será pecado o no será pecado y nos paramos en la puerta del Bocachos y en ese momento vimos a toda la gente, ¡ay, las chavas así para todos lados! Y uno echando los perros a la otra y una muchacha así jovencita bien ahogada de borracho besándose con uno y cerrándole el ojo al otro que estaba por allá. Y de repente mi esposa y yo, en nuestros 5 sentidos espirituales, descubrimos la vaciedad del mundo en que vivíamos. Y nos preguntamos, ¿aquí veníamos nosotros? ¿Aquí pertenecíamos nosotros? Y en eso volteamos, y ahí en la costera, ya entró mi mamá con otra persona que estaba allá adentro, y nos agarramos de la mano, y en eso vimos en Acapulco, por primera vez en nuestra vida, un cielo como jamás lo habíamos podido admirar. Caminamos hacia el hotel Plaza, que es ahorita, y comenzamos a caminar por toda la playa, y comenzamos sin decir nada a admirar las estrellas y la luna, y nada más dentro de nuestro corazón decíamos, ¡qué grande es Dios! ¡Qué grande eres, Padre! ¡Oh, los cielos cuentan tu gloria! Me acuerdo que nos hincamos, oramos y le dimos gracias, porque descubrimos que en las cosas sencillas se encontraba la felicidad. Pero el pecado no le permite al hombre descubrir eso. Ahora el hombre necesita dinero para divertirse. Y tiene que llegar a un buen hotel y que le sirvan el vino y que los hijos vean y llévate el coche, chavo pirruris, etcétera, etcétera. Y con las copas y se ahoga de borracho todo el día el señor. Y para ellos es eso. Y regresan de su viaje y les cuentas cómo la pasaron, ¿verdad? Ni se acuerdan de la borrachera que traían. No disfrutaron, ni siquiera pueden disfrutar de la vida. Pero este es un don que Dios le da a sus hijos, porque nosotros somos su voz. Y cuando nosotros aprendemos a disfrutar, Dios nos muestra, muy bien, no tengo dinero este fin de semana, ¿tienes para la gasolina? Sí, bueno, pues vete a la carretera a Cuernavaca, te bajas junto a la Jusco, te vas caminando con tus hijos, llévense tortitas ahí, se ponen alrededor de un arbolito bonito, llévense la pelota a jugar voleibol junto a la marquesa, y lo único que gastaron fue la gasolina del coche, y se divirtieron todo el día. Al hombre que Dios le agrada, Dios le da el don de disfrutar la vida. Ahora vean ustedes que el hombre aquí ya no solamente se maravilla, como les dije, sino que nos hemos acabado con lo que Dios nos ha dado. ¿Sabían ustedes que antes de que el hombre blanco llegara a Norteamérica, había en Norteamérica aproximadamente 60 millones de búfalos en sus praderas? En el siglo XIX la mayoría fueron eliminados y solamente quedan algunos sobrevivientes en algunos pocos zoológicos. En el año 1800... después de Cristo, se contaban alrededor de 1,000 millones de palomas pasajeras en los Estados Unidos, pero en 1914 murió el último espécimen de paloma pasajera. Y ahora ya ni siquiera vive ninguna en ningún zoológico. Actualmente están tratando las personas de salvar a la ballena, al tigre, al león, a los elefantes y otros animales perseguidos por un hombre codicioso que solamente por sport, ¿verdad? Sport, English made. Quiere el hombre acabar con todo. Va a la India, Mr. Richelieu, y alquila su caballo, y alquila su elefante y todo, y lo único que hacen es comenzar a ver a quién matan. Encuentra un tigre, ¡pum!, lo mata con la escopeta. Richelieu, pues, pobre tigre, no tuvo ninguna alternativa, lo rodearon los indígenas con puras panderetas alrededor, y se lo lleva a Norteamérica, y lo diseca, y lo pone en su casa, como un trofeo a su ego. Y cuando llegan sus amigos, dicen, tú lo mataste, qué Rambo ni qué nada, tú eres realmente un hombre.
Y comienza el hombre a adornar su casa con caras de rinocerontes, con caras de osos, con caras como un trofeo a su conquista y a la obra que él está haciendo. Y lo único que manifiesta es un corazón codicioso que no ha comprendido que todos esos animales él no tenía ningún derecho de matarlos si no es por hambre. ¿Qué le estoy diciendo? La cacería como sport para los cristianos. No podemos decir que está prohibida, pero la pregunta es, no nos conviene. No nos conviene porque yo no puedo matar ningún animal que Dios ha dado si no tengo necesidad para comer. Antes a mí me gustaba la cacería, ahora ya no lo hago. Que vámonos de cacería, vamos a matar venados, pobres venaditos. Yo cuando veo que le atraviesa el cuello una bala y que se cae y que nos los comemos, oye, pero podíamos comprar carne de, no sé, de pescado, podíamos comprar carne de filete de res en la carnicería y no tendríamos que haber venido a acabar con la creación que Dios ha hecho. Entonces, cuidado cuando los cristianos usan la cacería como sport. Y en último lugar, dice la Biblia, que cuando Dios vio que todo era bueno en gran manera, la tierra, el cielo, el mar, las plantas, el sol, la luna, las estrellas, los peces, las aves y todo lo que existe, era un mundo en el cual Adán tenía desarrollado el 100% de su intelecto. Adán tenía un intelecto tan excesivamente desarrollado que cuando Adán le dio nombre a cada uno de los animales, no le dijo, a ti Pompidou, a ti esto, a ti Celedonio, a ti Liborio. Cuando Dios le dijo a león, león, elefante, elefante, y a cada animal su nombre, es porque Adán sabía que el nombre estaba relacionado con el carácter del animal. ¿Cuánto tiempo te lleva a ti conocer un perro? 2 o 3 años. Un tigre, métete a una jaula de tigres y estudia acerca de los tigres. Pero Adán sabía, cuando tenía a 500,000 de especímenes enfrente de él, qué era el carácter de cada animal. Y Adán podía, en el máximo de sus potencialidades creadoras y de la belleza que Adán tenía, poder disfrutar de todo aquello que Dios le había dado. Era un mundo con variedad de belleza y armonías infinitas. Era un mundo equipado, era un mundo donde había piedras preciosas, minerales, carbón, agua, todo lo que el hombre necesitaba para vivir. Era un mundo que por encima de todo era un mundo libre de codicias. No había pasiones, ni envidias, ni celos, ni miedo. Era un mundo de paz, de amor y de amistad entre Dios y el hombre. Y todo ello fue lo que llevó a Dios a decir que era bueno en gran manera. Hermanos, cuando nosotros volteamos ahora a nuestro mundo, con trabajo vemos el Popocatépetl. Cuando volteamos y abres la cortina de tu ventana, con trabajo ves el periférico. Cuando bajas de tu oficina, lo único que oyes es que tu vecina, y no regreses, y ¡pum! Portazo. O los niños, pues no regreso. Y todo es a nuestro alrededor caos, confusión, desorientación, egoísmos, codicia, vas en periférico y se te echan encima, se te cierran, se bajan, sacan la pistola, se disparan, el hombre contra el hombre. Hemos acabado y estamos al borde de que todo acabe. Han pasado 6,000 años desde que Dios entregó un mundo perfecto. Y es como si yo rentara una casa y la entrego pintada, la entrego con lámparas, la entrego con papel tapiz, la entrego con piso de linoleums, y cuando yo me voy, aquella familia arrasó con la casa. Nacen los hijos y le dicen al papá, papá, ¿por qué el dueño de la casa tiene una casa tan fea? El papá le contesta al niño, el dueño de la casa nos las entregó íntegra. Nosotros hemos convertido esta casa en un cuchitril. Hermanos, en Jesucristo no es Dios, el pecado es de nosotros. Nosotros tenemos la libertad de ejercerla y hemos trastornado el mundo ecológico que Dios nos ha dado. Si el hombre conquistara la Luna y el hombre conquistara Marte, serían solamente con fines bélicos, fines militares, para poder destruir desde allá más rápido a sus enemigos. El corazón del hombre le impide disfrutar la creación de Dios. Y qué maravilloso que en esta noche tú puedas volver a reintegrarte a esa creación original, recibiendo a Cristo en tu corazón como tu Señor y como tu Salvador. El cristiano está volviendo a renovar su mente y volviendo a comprender y a disfrutar que en las cosas sencillas se encuentra la felicidad. Y el cristiano puede exclamar como Pablo, para todo estoy enseñado. Sé vivir humildemente y sé vivir también en abundancia. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El cristiano ya no es feliz porque tenga dinero, porque tenga coche, porque tenga un viaje o porque no lo tenga. Ahora el cristiano descubre que el centro de su armonía, el centro de su felicidad está en su relación diaria con Dios. Tú tienes una comunión con Dios, tú tienes toda la felicidad. Tú tienes todo y no tienes esta comunión con Dios, eres una pobre criatura
miserable, desventurada y ciega. ¿No quisieras en esta noche descubrir el secreto de esta felicidad? Oremos. Señor, en esta noche te damos gracias por el mundo que nos diste. Qué desagradecidos hemos sido contigo. Peor que los alacranes. Los animales matan para defenderse o para comer, pero el hombre es el único que mata por placer. Y eso que nos llamamos inteligentes, racionales, cultos, sin embargo, no somos más que necios ante tus ojos sin Cristo. Esta raza humana que tú has creado, Señor, tú le pusiste una grande libertad para poder ejercerla. No hubieras podido llenar este mundo de robots, donde no hubiera dos caminos, donde solamente tuvieran una alternativa. Pero esta raza no sería entonces verdaderamente libre. Los mismos ángeles ejercieron su voluntad y escogieron. Y unos ya viven condenados y otros te siguen sirviendo. Padre, te damos gracias porque eres un Dios infinitamente sabio y en todas las cosas que nos rodean vemos tu mano. Gracias, Padre, porque nos has enseñado que ya no necesitamos dinero para ser felices ni tener paz. Ya no necesitamos ir a discos ni tampoco a lugares de mucho algarabía, ni brindar, ni gritar, ni reír por afuera y llorar por dentro. Ya no necesitamos ser hipócritas con las personas y seguirles la corriente de la vida tan triste y vacía que llevan. Ahora somos la sal de la tierra. Ahora hemos sido enviados para darle sabor a esa gente. Sin el cristianismo, el mundo carecería de sabor. Lo único que nos da sabor a nuestra vida es la esperanza de volverte a ver, de tener nuevos cuerpos, de saber que eres real y que moriste en una cruz y que a los 3 días te levantaste entre los muertos para decirnos que tú eras y eres la resurrección y la vida. Gracias, Padre, porque sin tu palabra no podríamos jamás descubrir el origen de las cosas. Porque el universo actual como se encuentra está en un proceso, ya no de creación, sino de innovación y desintegración. El universo está desintegrando de acuerdo a las leyes de las termodinámicas. El universo ya no está siendo creado otra vez. El universo tuvo un comienzo y el hombre estaba arriba de la escalera y el hombre cayó de la escalera. La evolución nos enseña que el hombre está subiendo la escalera de menos a más, pero tú nos dices lo contrario. No estamos ascendiendo, cada vez nos degradamos más y más. Padre, gracias porque si no fuera por la obra de tu Espíritu, ya nos hubiéramos destruido muchos de nosotros. Ya hubiéramos acabado con nuestros pulmones, nuestros ojos, nuestro cerebro, nuestro estómago, porque no teníamos control, éramos esclavos del pecado, y ahora tu Espíritu Santo cada lunes, cada domingo, en cada estudio, nos muestra tu voluntad, lo que debemos y no debemos hacer. Ahora somos guiados por el Espíritu, y ahora tenemos comunión contigo y paz en nuestro corazón. Las personas que en esta noche quisieran por primera vez reconciliarse con Dios, hacer la paz con Dios y descubrir que hay otro mundo, créemelo, amigo, créemelo, amiga, hay otro mundo. De veras, hay otro mundo diferente donde no necesitas cigarro, ni pastillas tranquilizantes, ni alcohol, ni discotecas, ni nada de las cosas que crees tú que te dan la felicidad. Este mundo está en Cristo Jesús. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Pruébame, dice el Señor, pruébame. Has probado de todo. ¿Por qué en esta noche no le pruebas a Él? ¿Qué tienes que hacer? Me preguntarás. Tienes que hacer 3 cosas. Número 1, tienes que arrepentirte de tus pecados. En esta noche pídele perdón a Dios por tu vida. Dile, Padre, perdóname porque todo lo que hacía en mi vida era autodestructivo. Yo creía que podía vivir así o asá, pero he descubierto que sin ti soy la persona más vacía, aun cuando tengo un cougar estacionado afuera de mi casa. Te pido, Señor, que me perdones por mis pecados y creo con todo mi corazón que tú eres el Cristo, que moriste en esa cruz y que te hiciste pobre para que yo pudiera ser rico. Te pido que entres a mi corazón porque te recibo como mi Señor y mi Salvador.